vamos a introducirnos ya en el mundo de la programación dentro de Unity. Y para eso lo haremos viendo cómo se crean los scripts, la estructura básica de un script en Unity y bueno, y veremos cómo lo que habíamos visto con respecto a otros lenguajes de programación se aplica también aquí con ciertas salvedades, ya que estamos en programación orientada a objetos. Pero vamos, los conceptos suelen ser los mismos. Tengo aquí un proyecto de Unity totalmente vacío donde tenemos pues la cámara y la luz que él crea por defecto, así como la escena que él también crea por defecto, que por supuesto podemos cambiar el nombre en cualquier momento. La distribución de la ventana es la que a mí me gusta. ¿Cómo se crea un script en Unity? Lo primero que tenemos que saber es que los scripts tienen que estar asociados a un GameObject, es decir, a algo que esté en la escena, no en el proyecto. Eso recuerdo que lo que está en el proyecto no significa que esté en nuestra escena, significa que está disponible para nosotros, pero no que esté en la escena. Así que para que yo pueda poner un script, tiene que haber algo en la escena. Veremos que luego el script queda asociado a ese GameObject y que cuando llamemos, digamos, a sí mismo, lo que estamos llamando es al propio GameObject que lo contiene. Voy a poner un ejemplo. Voy a añadir un cubo. Apunte. Si en un momento dado queremos crear scripts, pero no queremos crear GameObjects en la escena, pues para eso existe dentro de GameObject la opción de crear un objeto vacío. De hecho, tiene su atajo porque es algo que usaremos bastante a menudo. Cada vez que queremos crear algo en la escena pero que no tiene contenido, pues creamos un objeto vacío, no solo para crear scripts, sino también para ponerle elementos jerárquicamente. También eso ya lo veremos. Bueno, ya tengo mi cubo, ¿de acuerdo? Y tengo en la ventana de inspector lo de añadir componente. Hay varias formas para añadir scripts. La primera, quizá la más rápida, si quiero asociar ese script a este GameObject, es directamente en el botón, directamente aquí en el botón de Add Component, pues lo pinchamos. Y bueno, aquí me sale porque la última vez que he añadido, algo ha sido un script de C#, pero vamos, si es la primera vez que lo abrimos, nos saldrá este desplegable. Y ahí es donde yo os diría a la opción de New Script y escribir aquí el nombre del complemento, o incluso si empezamos ya a escribir pues C#, pues él incluso reconoce que lo que queremos añadir es un nuevo script. Así que bueno, da igual, de una forma u otra. El caso es que yo le puedo añadir, por ejemplo, aquí MyScript. Lo añadimos y como podemos ver, muy importante, he añadido el archivo a mis assets, lo he añadido también a mi disco duro y ya está disponible para nosotros y está, como podéis ver, aquí vinculado en el inspector como un componente más de nuestro GameObject. Algo que insisto mucho es que organicemos nuestros assets. Mantengamos cierto orden lógico porque si no, luego es un caos y nos cuesta encontrar. Y una de las cosas más básicas que tenemos que hacer es crear una carpeta para los scripts. Así que voy a ir a mis assets y le voy a crear una carpeta y le voy a llamar scripts. Y este que he creado, pues lo arrastro aquí. Igual y ocurrirá también en el disco duro. Otra forma de crear scripts, pues nos podemos ir directamente a la carpeta donde yo quiero crearlo y darle con el botón derecho crear y nos aparecerá, pues como podéis ver, una de las primeras opciones, un script en C#. Y el proceso es el mismo. Aquí le dais el nombre, pues my second script, por ejemplo. La diferencia que ahora mismo este script no está asociado con ningún GameObject. ¿Quiero asociarlo? Pues yo puedo, por ejemplo, para que veamos que la diferencia, yo puedo crear una esfera. ¿Vale? Tengo la escena seleccionada, con lo cual la tengo en el inspector. E igual que algo con los demás componentes, puedo arrastrar. Cuidado, tenemos que pinchar y arrastrar, porque si pinchamos en el script, pues lógicamente dejamos de seleccionar la esfera. Pero si pinchamos la esfera y cogemos el script y lo arrastramos a donde va el inspector, pues de nuevo también queda vinculado. Muy bien, y con eso ya tenemos los scripts creados. Ahora, ¿cómo editarlos? De nuevo, podemos editarlo con cualquier programa. No dejan de ser archivos de texto plano disponibles en nuestro disco duro, pero lo normal es asociarlos con un programa que edite los scripts. De hecho, en Unity, si nos vamos a las preferencias, en External Tools, veremos que podemos seleccionar qué editor externo queremos que utilice para nuestros scripts.
Así que podemos o bien usar el que viene ya por defecto en Unity, pero lo normal es irse a algún otro que tengamos instalado. Por ejemplo, yo aquí tengo el Visual Studio, que es el que uso para editar mis scripts en Unity. De nuevo, os recomiendo instalaros Visual Studio y vincularlo con Unity. De forma que yo, por ejemplo, si me dirijo a mi script que está aquí en el inspector, si me voy a este menú contextual que aparece aquí, le puedo dar y decirle que edite el script. Y entonces se me abrirá el programa que tengo vinculado con los scripts. Es lo mismo que si le doy un doble clic al propio script en la ventana de proyecto. Y se me abre en mi programa. Ahí está. Bien, analizo brevemente, aunque tendremos ocasión de verlo más tranquilamente en clase, analizo brevemente la estructura del script porque veremos que no se ha creado vacío, sino que ya directamente tiene algo. Lo comento de pasada. Como podemos ver, lo primero que nos llama la atención es que, como ya digo, no está vacío. Él automáticamente ha cargado unas librerías que lógicamente no debemos cambiar, salvo que sepamos lo que estamos haciendo. Al contrario, llegará un momento en el que tendremos que añadir nuevas librerías para usar ciertas funcionalidades que no vienen por defecto. Vemos que ha creado una clase, ya en otro momento veremos lo que es la programación orientada a objetos y el concepto de clase, que tendrá el nombre del archivo que hemos creado. Muy importante, la clase tiene el nombre del archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros luego no podremos cambiar el nombre del archivo a nuestro gusto, porque está vinculado con el nombre de la clase. Si el archivo se llama diferente a la clase, dará error y nos lo dirá. Así que bueno, tengo aquí la clase con el nombre del archivo. Esto es una clase heredada, hablaremos de ello cuando también hablemos de programación orientada a objetos. De nuevo, no tenemos que tocarlo, porque eso es lo que nos permite usar todas las funcionalidades, los métodos y las clases incorporadas en Unity. Y estos son dos métodos, acordémonos que en programación orientada a objetos a lo que normalmente se le llama funciones, pues aquí lo llaman métodos. Son dos métodos que vienen ya por defectos. ¿Qué significa? Este, como bien indica aquí en los comentarios, se ejecutará cuando lance el juego, es decir, una vez. Y sin embargo, este se ejecutará, es decir, lo que haya dentro, se ejecutará una vez por fotograma. ¿Qué significa? Que si estamos trabajando, el juego está a 48 fotogramas por segundo, pues esto será como una especie de bucle que se ejecutará 48 veces por segundo. Así que bueno, lo encontraremos la utilidad, pero yo ahora para lo que me interesa lo voy a borrar porque estos son métodos que no son necesarios si no los vamos a usar, es decir, que los podemos borrar y no pasa nada. El de Start sí lo necesito porque quiero que se lance algo cuando ya lance el juego. Bien, vamos a hacer un par de funciones, un par de líneas de código y ya está, lo justo para saber qué podemos hacer y así poder empezar a trabajar con Unity. Para empezar, como buena programación orientada a objetos, en C# lo primero que le tenemos que decir es las variables que voy a usar y el ámbito de las variables y qué tipo de variables van a ser. Es decir, que si yo creo una variable, por ejemplo, que solo quiero que esté disponible en mi clase, lo llamo privado. Ahí tengo que decir que si no le decimos nada, él entenderá que es privado. Luego, le tengo que decir qué tipo de variable es. Si es una cadena de texto, por ejemplo, pues le diré que es un string. Y a continuación, el nombre de la variable. Por ejemplo, le voy a llamar myString. Y ya está, con esto he declarado la variable. ¿Quiero que ya asignarle un valor? Pues como en cualquier otro lenguaje, también si yo ya sé el valor, se lo puedo asignar al mismo tiempo que lo creo. Por ejemplo, hola mundo. Bien, algo que tenemos que saber de la programación orientada a objetos, en concreto de C#, es que el ámbito de las variables no es tan flexible como en otros lenguajes de programación. Es más, aunque yo he creado ahora mismo una variable que está disponible en mi clase, yo no puedo llamarla cuando quiera. De hecho, si yo intento aquí utilizar esta variable, veremos que me da error. Directamente el propio programa me dice que esta variable no existe en el contexto actual. Y la acabamos de declarar justo encima. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo realmente que tiene que estar dentro de un método, que no lo podemos usar en el raíz. Así que, de hecho, si nos vamos a cualquier método, como este que ya está creado, y aquí si le digo
que mi variable tiene otro valor, como podemos ver, aquí no nos da error. ¿Vale? De hecho, vamos a probar, ya que tenemos este cambio de valor en la variable, vamos a probar a mandarlo a consola y así también empezamos a comunicarnos con nuestro programa, igual que hemos hecho previamente en JavaScript. ¿Ok? ¿Cómo se manda a consola en Unity? De nuevo, tenemos que estar dentro de un método. No puedo llamar a la función de consola aquí. Tiene que ser, por ejemplo, en la función start, en el método start. Y aquí, por ejemplo, le voy a mandar a consola. ¿Cómo se manda a consola? Pues tenemos varias opciones. Podemos mandarlo usando el sistema debug log y entre paréntesis lo que queremos mandar. Me voy a mi Unity. Tengo, muy importante, abierta la consola para poder verlo. Hay varias funciones aquí. Una de ellas muy interesante es la de clear on play, que significa que cada vez que lance el play de Unity me limpie la consola y así no tengo ahí líneas de código que molesten. Pero si yo lanzo el play, recuerdo, aquí lo doy y automáticamente en la consola vemos que efectivamente me saluda. Vale, paro. Otra forma de comunicarme con la consola es utilizando la opción print. El efecto es el mismo. Vemos que aquí me ha saltado algún aviso, pero es temporal. De hecho, las alertas que tenga pueden ser o bien alertas tipo warning, es decir, que no tienen, que no impiden que se ejecute el script, pero que debemos prestarle atención. Pero si aparece una alerta de tipo rojo, significa que el script no se podrá ejecutar. Ahora probaremos alguna. Pero si le doy el play, como he dicho, se limpia la consola y efectivamente me lo lanza igualmente. Pues ya a estas alturas, por ejemplo, podemos, para ver cómo funciona, decirle, oye, pues cuando se lance el script, mándame a consola la variable myString y luego vuélvemelo a mandar, pero con el cambio de valor. Algo que no he comentado, pero que veremos, que habremos notado, es que yo cada vez que le doy a guardar, por ejemplo ahora le doy a guardar el script, automáticamente Unity se quedará pensando y actualiza el script. No hace falta que nosotros le digamos nada. De hecho, si tenemos seleccionado el script en el proyecto, tendremos aquí el código por si queremos echarle un vistazo. Entonces vemos que se actualiza el solo, no hay que decirle nada. Es más, ahora si le lanzo al play, pues vemos que me saluda y luego ha cambiado de valor. Una curiosidad, ¿de acuerdo?, que tiene Unity que nos será realmente útil. Y es que aquí he creado una variable privada, es decir, que significa que solo estará disponible en esta clase. Si yo la declaro pública, significa que estará disponible fuera de la clase y que desde otras clases la podré llamar a esta variable. Pero no solo eso, si yo la declaro pública, ocurre algo en Unity, lo vamos a ver. Y es que si me voy al objeto que la tiene vinculada, el script, de repente me aparece esto. Justo en el componente del script me aparece mi variable con el valor que yo le he dado. De hecho, incluso si yo le quito aquí este valor, la declaro nada más, me vuelvo a Unity, veis, se actualiza y una vez actualizado, esto lo quito porque se ha quedado de antes, una vez actualizado veré que yo le puedo dar el valor a esa variable. Esto será tremendamente útil porque nos permitirá ir cambiando los valores de las variables sin necesidad de entrar en código. Si yo aquí a la variable le digo que es qué tal, pues cuando lance el script veremos que donde antes me decía hola mundo, pues ahora me dice qué tal. Luego vuelve otra vez porque le he cambiado el valor. Esto es súper práctico. De hecho, existen variables que no son de tipo string, que las veremos más adelante, que son, por ejemplo, de tipo, voy a hacerle pública, GameObject, que ya veremos más adelante qué es, y le doy un nombre, y si lo guardo y me voy a Unity, vemos que se actualiza, vemos que aquí nos aparece también la variable GameObject, pero no aparece una caja de texto como antes, no, me aparece un selector donde yo le puedo pinchar y seleccionar los objetos que tengo en la escena. O incluso arrastrarlo. Puedo coger esta esfera
y arrastrarla hasta aquí, indicando que ahora mismo la variable que yo le he llamado GameObject contiene esa esfera. Esto nos será de verdad realmente útil y ahora no me voy a detener en ello, pero bueno, que sepamos que existe. De hecho, perdón, pequeño spoiler, si nosotros queremos tener disponible una variable en nuestro interfaz de Unity, pero no queremos que sea pública, para eso existe otra opción mucho más recomendable, que es esta. Serialize fail. Y funciona exactamente igual. Es como decirle que sea pública, pero sin ser pública. Y la tendremos disponible también en Unity. Se actualiza, ahí está. Pero bueno, vamos a hacer algo con el código similar a las prácticas que hemos hecho en clase para que veamos que el concepto es más o menos igual. De hecho, voy a irme a pantalla completa. Voy a borrar todo lo que tenía hecho hasta ahora. Y por ejemplo, para que veamos, voy a crearle un bucle. Bien, ¿cómo creo un bucle? Con un for, por ejemplo, como hemos hecho en clase. ¿Qué es lo que ocurre? Que le tenemos aquí normalmente cuando le decíamos n es igual a 0, aquí me va a dar error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la variable n no está definida. Aquí sí que tenemos que definirla. Tenemos dos opciones, o definirla aquí mismo, ¿de acuerdo? Y podemos decir, oye, voy a crear una variable de tipo integer llamada n, cuyo valor es 0. Ahora sí me lo reconoce, ¿de acuerdo? Y donde le decíamos de nuevo a n ya está declarada, no hace falta decirle más, n sea menor que 10, pues n más más. La verdad es que esta variable la podíamos haber declarado antes, es decir, le podíamos haber dicho que voy a crear una nueva variable de tipo integer llamado a n y ya está. Entonces esto ya no era necesario. Un detalle. Veis que aquí yo no le he dicho si es pública o privada. Si no le decimos si es pública o privada, él entiende que es privada. ¿De acuerdo? Ya tengo un bucle. Voy a ver. Le voy a decir que mande a consola la letra n, o sea, la variable n. Eso significa que me mandará de 0 a 9. Acabo de crear un bucle de 10. Vamos a comprobarlo. Voy a limpiar aquí. Le doy a play. Y efectivamente veo aquí un bucle. Me dice dónde lo está mandando en cada momento. Voy a hacer algo similar a lo que hemos hecho en clase también para que veamos el salto que hay que hacer y por si acaso queremos llevarlo a cabo. Voy a crear un método. Lo que antes llamábamos funciones, voy a crear un método. Y aquí cuidado porque entramos en terreno delicado. Para empezar, os recuerdo que ahora mismo estamos dentro de un método, el start, que se lanza cuando carga el juego. Si yo quiero crear otro método, lo suyo sería fuera. ¿Vale? Mi propio método. Bueno, me lo marca en rosa porque to do significa algo. Vale, ¿cómo funciona la sintaxis para crear un método? En C#, primero, le tenemos que decir qué va a devolver ese método. Es decir, si va a devolver un número entero, si va a devolver una cadena de texto o si no va a devolver nada. Por ejemplo, voy a hacer un método que no devuelva nada, que sencillamente salude. ¿Y cómo le decimos a un método que no va a devolver nada? Void. Esto es importante, ¿eh? Es decir, aunque vaya a ser un método que no va a devolver nada, se lo tenemos que indicar. Si nos fijamos, de hecho, el método start es un método que está pensado para no devolver nada, sencillamente para ejecutar esas líneas de código. Así que lo mismo, aquí le voy a crear un método que se llame saludar. Saludar. Y no hace falta, a diferencia de JavaScript o de PHP, no hace falta decirle function, no hay que especificarle que es una función, porque en el momento en el que nosotros le ponemos los paréntesis, él ya entiende que es una función. No hace falta indicar nada más. Ya he creado mi propio método. ¿Y qué va a hacer mi método? Pues saludar, pues efectivamente mandar a consola hola. Ahora hay que llamar al método.
Así que, por ejemplo, igual que hemos hecho en clase, en este bucle que se ejecuta 10 veces, en vez de mostrarme en la consola, le voy a decir que llame al método. Saludar. Así que si todo va bien, me mandará 10 veces hola a la consola. Vamos a comprobarlo. Ahí están. Hola, 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 hola. 10 veces. Subamos un poquito de nivel. Igual que hemos visto que las funciones pueden recibir variables y retornar valores, también en C# y también con los métodos de programación orientada a objetos. Voy a hacer un ejemplo que hemos hecho en clase para ver que funciona más o menos igual y que para que nosotros también podamos ponerlo ya en práctica. Voy a crear una función que sea multiplicar, a la cual requiera 2 números y que devuelva el resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Me voy a mi código, voy a borrar esta función. Veis que automáticamente, en cuanto la he borrado, aquí me da error indicando que efectivamente que esta función no existe. De hecho, voy a borrar todo esto porque voy a empezar de cero. Entonces voy a crear una función y lo primero que le tengo que decir es que me va a devolver un resultado. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, que sea de tipo float. Es decir, me va a devolver un número con decimales. Y a diferencia del anterior método que hemos creado, este sí que requiere variables. Y como estamos en C#, ya no se nos puede olvidar que cada vez que declaramos una variable le tenemos que decir qué tipo de variable es. Por ejemplo, si va a ser un número decimal, decimos que la primera variable es de tipo float y se llama num1. Y la segunda variable también es de tipo float y se va a llamar num2. ¿Y qué va a hacer este método? Pues declarar una variable de tipo float que se va a llamar resultado. Aquí me está dando un error indicándome que este se ha declarado pero nunca se ha usado, por eso está en verde. Y aquí me está dando un error, fijaros hasta qué punto es preciso el entorno de desarrollo, porque sabe que este método tiene que devolver algo y ahora mismo no lo devuelve. Si nos ponemos encima me lo dice, ¿vale? Que no está devolviendo nada. Voy a hacer que lo devuelva. Return resultado. ¿De acuerdo? Y ya sí desaparece ese error. Ahora me da otro. Me dice que vale, que estás devolviendo el resultado pero que no tiene ningún valor. Pues vamos a dárselo. Resultado es igual al num1 que me han pasado por la función multiplicado por num2. Es decir, exactamente igual que lo que hacíamos en clase. Vemos que ya no hay ningún error, ¿vale? De hecho, cuando hay un error, esto no lo he comentado antes, pero cuando hay un error grave de tipo rojo, si nos vamos a Unity, aquí, veis, nos indica errores ya de tipo crítico que dicen que no se puede ejecutar el script con esos errores. De hecho, si intentamos darle al play, nos dirá que no puede lanzar el script mientras haya errores críticos. Y efectivamente hay errores críticos. Aquí llama una función a una variable que no existe. Ya está. Ahora, este método existe, pero no se ha llamado en ningún momento. Vamos a llamarlo. Al empezar el juego, de hecho voy a crearle la variable de tipo privada que sea de tipo float y llamado myVar, por ejemplo. Ya está. ¿Por qué? Porque esa variable que acabo de crear va a ser lo que me devuelva la función multiplicar, multiplicando, por ejemplo, 5,4. Muy importante, siempre que pongamos un número y ese número sea decimal, es decir, que sea un número de tipo decimal, aunque no tenga decimales, aunque sea 5, pero yo quiero que el programa entienda que es un número decimal, le tenemos que poner una F. Es decir, ese 5,4, para que el programa entienda que es un decimal, le tengo que poner F. Si no, él entendería que es un número entero y entonces daría error. Así que me va a multiplicar
5,4 por, qué sé yo, 6,3. Y aquí de nuevo os fijáis que me da un error crítico. ¿Por qué? Porque he puesto que es un número decimal, pero no se lo he indicado. Esto nos volverá loco muy al principio, pero tenemos que acostumbrarnos que siempre que nosotros escribamos un número, aunque sea 6, yo le puedo decir que me lo multiplique por 6. Pero si para mí ese 6 es un número decimal, no un número entero, se lo tenemos que indicar con una F al final. ¿Vale? Así que va a multiplicar 5,4 por 6 y me va a devolver un número decimal. Le voy a decir que me lo mande a consola. Pues igual que vimos en clase, al comienzo creo mis variables, ¿de acuerdo? Luego, en este método que se va a ejecutar cuando lance yo el juego, le he dicho que esa variable que he creado antes tome el valor que le devuelve el método multiplicar. Y este método requiere dos variables, num1 y num2, y creo una variable que contendrá ese resultado, cuyo valor será la multiplicación de num1, num2. Si quiero ser incluso más eficiente, hasta puedo cortar esto y pegarlo aquí. Y me ahorro una línea de código. Al mismo tiempo que declaro la variable, le asigno el valor, que es el resultado de multiplicar los dos números. Y lo devuelvo, muy importante. Y al devolverlo, se lo estoy asignando a esta variable. Así que, si ahora mismo lanzo el juego, si todo va bien, debería mandarme a consola el resultado de la multiplicación. Vamos a ver. Se actualiza el script. Voy a limpiar la consola para que se vea mejor. Y le doy al play. Y si todo va bien, ahí está el resultado de la multiplicación. Bueno, como hemos visto, más o menos los conceptos son los mismos. Puede cambiar sutilmente la sintaxis, que aquí tenemos que añadir una f, que aquí le tenemos que decir qué tipo de variable es, que no tenemos que escribir function, es decir, que nos iremos acostumbrando ya a la sintaxis del lenguaje que estemos usando, pero los conceptos son los mismos. Declarar variables, decir qué tipo de variables, darle valor a las variables, crear funciones o lo que aquí llama métodos, llamar a esos métodos, crear bucles, pues eso, para crear ciclos y en cada ciclo hacer algo. El funcionamiento es prácticamente el mismo. Así que yo creo que con estos conocimientos, por lo menos, aunque sea solo para mandar a consola y estar practicando y hacernos con el código, pues bueno, es suficiente. Ya tendremos tiempo de hacer cosas mucho más complejas.